Buenas noches, hoy es el comienzo de un nuevo proyecto de la Comunidad Cristiana Emanuel, Charlas que Edifican. Hoy vamos a tratar un tema muy importante, un tema de actualidad, pero antes de empezar quisiera darte una pequeña introducción acerca de lo que vamos a hablar. Fíjate que el 31 de diciembre de 2019 en la provincia de Wuhan, China, se dio a conocer que había un gran número de personas con neumonía típica, esto ocasionado por un nuevo virus. Para el 30 de enero del 2020, la OMS anuncia que hay más de 7,000 contagiados en todo el mundo, pero que además que existe un alto riesgo de pandemia. Para el 1 de marzo del 2020, la OMS declara la pandemia. Mientras tanto, en México, el 14 de marzo de este año, el gobierno mexicano declara la jornada de sana distancia, que era un paquete de medidas: usar cubrebocas cuando salíamos o en lugares cerrados, lavarnos continuamente las manos, pero sobre todo quedarnos en casa, el confinamiento. Hasta el momento hay más de 900,000 contagios, 95,000 muertes y más de 1 millón de empleos perdidos. Nos quedamos en casa un día de marzo y muchos todavía están en casa. ¿Qué fue lo que vivimos en casa? Dejamos de asistir a escuelas, a parques, a centros comerciales, dejamos de congregarnos y empezamos a tener nuestra vida virtual. Hoy quisiera presentarles a quienes nos acompañan, nuestro hermano Israel Nicolás. Hola Israel, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Eli, muy buenas noches. Buenas noches, Israel. Nuestro hermano Marcos, ¿cómo estás, Marquitos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Y a una querida hermana que yo la aprecio mucho, nuestra hermana Julia. Hola, Julie, ¿cómo estás? Muy bien, hermanos, gracias a Dios por el privilegio de estar con ustedes. Y pues yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, y empezando por Israel. Israel, ¿cómo pasaste la pandemia? ¿Cómo estás pasando esta pandemia? Hola Eli, pues mira que esta pandemia nos ha traído muchas cosas nuevas, ¿verdad? Yo como padre de familia, estos cambios que han venido a modificar el diario vivir de la familia, ¿verdad? El tener a los hijos tomando clases en nuestras casas, pues es algo que nos ha cambiado desde la mañana a la noche nuestra forma de vivir, el tenerlos aquí encerrados, tomando clases, el uso de la tecnología, las bajas y altas del internet, que causan de repente algunos problemas. Entonces, pues la verdad, como padre de familia, sí ha modificado en mucho nuestras vidas. Sí, esta pandemia vino a revolucionar nuestra manera de vivir y precisamente mucha gente que salía a trabajar se tuvo que quedar en casa. Home office, le dicen, trabajo en casa. Y Marcos, creo que tú fuiste uno de ellos. Cuéntanos, ¿cómo vives esta pandemia? Bueno, tienes razón, todos, en realidad ha sido una época de muchos cambios, mucha incertidumbre. Yo ya venía antes de la pandemia trabajando desde casa, en home office. En ese aspecto, digamos que no hubo cambio. El cambio vino cuando yo tenía que salir a comer, a comprar mis alimentos, ¿no? Sale uno con cierta incertidumbre, muy protegido, no sale libremente, y eso fue complicado. Incluso también el momento en el que mi esposa es la que salía a oficina y cuando regresa la mandan también a hacer home office. Entonces ella tenía ciertas juntas, conferencias, y ahora estábamos, digamos, encimados. A veces no podía yo concentrarme porque estaba platicando, charlando, y yo también tenía que hacer mi trabajo. Fue complicado en ese aspecto concentrarnos. Sí, y como dice Israel, cuando hay más de 1 o 2 personas que están tomando clases,
cuando hay más de 2 personas trabajando en casa es sumamente complicado. Pero también hubo gente que no se pudo quedar en casa porque sus trabajos no lo permiten, no permiten que se trabaje desde casa, pero sufrieron los efectos de la pandemia. Julie, ¿nos puedes decir, Julia, cómo pasaste tú esta pandemia? ¿Cómo le estás pasando? Bueno, para mí sí fue bastante complicado el hecho de no poder trabajar, porque aunque mi trabajo es en vía pública, porque soy comerciante en vía pública, no pudimos trabajar, y claro que no podíamos trabajar, no teníamos ingresos. Sí estuvo bastante complicado para nosotros porque estuvimos varios meses sin trabajar, no podíamos ni siquiera ir a surtir, o sea, estaba complicadísima la situación. Fueron meses de estar inactivos. Ahora pues estamos trabajando un poquito, pero sí es complicado porque pues la pandemia está en su apogeo y tenemos que seguir muchas medidas de seguridad para evitar contagiarnos. Sí, efectivamente. Yo como mamá de casa salíamos libremente a comprar 5 pesos de cilantro, y ahora ya no, ahora tienes que comprarlo si puedes todo en una semana. Y cuando vas al supermercado, pues si te tardabas 1 hora, 20 minutos y vámonos. No saben las comidas que uno hace en 20 minutos cuando te faltan las cebollas porque no compraste. Es complicado. Y sin embargo hay mucha gente que en esta situación nos surge una pregunta que al principio cuando nos llega a la mente la desechamos porque decimos, Dios está en todos lados. Pero ante esta situación y con lo que nos comentan, nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia, en medio de esta situación? Y a partir de esa pregunta sale otra. ¿Por qué Dios permite que a gente buena le pasen cosas malas? Es una pregunta que luego nos taladra la mente y estamos pensando, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y quisiera preguntarte a ti, Marcos, ¿tú qué opinas? ¿Por qué Dios permite que a gente buena le pasen cosas malas? Bueno, mira, esa pregunta realmente me hace recordar que eso en realidad solamente sucedió una sola vez y Él se ofreció voluntariamente. Me refiero a nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 10:18 Él mismo lo dijo, ¿no? Que no hay nadie bueno sino solamente Dios. Y en realidad la Biblia dice de nosotros como seres humanos, del resto de la humanidad, lo contrario. En Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno. Es decir, todos hemos pecado contra Dios, y lo dice también en Romanos 3:23, lo hemos ofendido, hemos desobedecido a Dios. Bueno, pero con esto no estoy diciendo que siempre que nos pasa algo malo es un castigo de parte de Dios. Por el contrario, como Dios es un Padre amoroso, disciplina a todos aquellos que ama, ¿no? Y esto lo encontramos en Proverbios y en Hebreos. Él anhela forjar realmente su naturaleza en nosotros, desarrollar sus características en nuestra vida, acrecentar también nuestra fe a través de las dificultades y de los problemas. Por ejemplo, Dios es santo y nosotros pecadores, ¿no? Entonces, un requisito que tenemos nosotros que cumplir es ser santos, ¿no? Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es un proceso que tenemos que pasar de ser pecadores a santificarnos. También Dios es justo, mientras que nosotros somos injustos, ¿no? Entonces, es otro proceso en el cual Dios nos va llevando constantemente. Y podemos seguir así con sus características. Él es amor, mientras que nosotros odiamos. Todo un proceso del perdón, de aprender a perdonar y amar a todos aquellos que nos lastiman y nos ofenden. Y así podemos seguir con cada una de las circunstancias, y hay muchísimos ejemplos en la Biblia. Yo, por ejemplo, me llama la atención esta situación. Dios crió a José en un desierto, pero para usarlo en un palacio, mientras que preparó a Moisés en un palacio para usarlo en un desierto. Y respecto a la vida de José, podemos ver todo este acontecimiento que parecía contradecir todos los sueños que él había vivido, todas las experiencias, ¿no? Porque fue vendido como esclavo por parte de sus hermanos, difamado por una mujer, la esposa de Potifar, ¿no? De querer abusar de ella. Fue olvidado en la cárcel por el copero del rey. Y todas estas situaciones fue realmente preparándolo para años después salvar a su familia de la hambruna.
¿no? Aprendió a confiar en Dios, ¿no? Después de todas estas adversidades que parecía que no tenían nada que ver con los sueños y las promesas que Dios le había hecho, y se fueron cumpliendo poco a poco. Aprendió a perdonar y amar a sus hermanos a través de esta situación, de todo lo que le habían hecho, de haberlo vendido como esclavo, ¿no? Y el mismo José les dice a sus hermanos en Génesis 50:20, que aunque pensaron hacerle lo malo, Dios lo encaminó para bien. Amén. Amén, gloria a Dios. Realmente esta es una palabra que nos edifica, Marco, y nos hace pensar eso. La condición del ser humano no es ser bueno, bueno solo Dios. Y Isra, ¿qué nos puedes tú decir con respecto a esto? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Así es, Eli, como bien lo dice, ¿no? Vivimos en un mundo caído, en un mundo que el pecado nos ha alejado de Dios, pero aún es difícil entender que en esas situaciones complicadas está Dios, pero Dios tiene un propósito y Él está en cada situación, y ese propósito es que la gente sea salva, que conozcan de Dios, que se acerquen a Dios, para que hay veces que suceden cosas para que Dios se manifieste, ¿verdad? Entonces, dice ahí en 2 Corintios 4:16, en la palabra de Dios dice, las dificultades que tenemos son pequeñas, las dificultades que cada uno pasamos son pequeñas comparadas a la gloria que vamos a tener allá en los cielos. ¿Qué dice esto? Que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra. Es una vida temporal, pero nosotros, ese propósito que Dios tiene de que la gente lo conozca y que sea salva, dice que cuando entendemos eso y que tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, vamos a poder comprender que cada situación va a ser para que se cumpla ese propósito, pero que van a venir cosas hermosas, cosas bellas. Y más adelante ahí mismo dice, porque nosotros no nos preocupamos por los que nos pasan en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por las cosas que nos pasarán en la vida que tendremos en el cielo. Ese es el propósito de Dios, que ante las circunstancias, ante las dificultades, nosotros sepamos que Dios tiene ese propósito de salvación en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor que es un Dios con propósito, que no es un Dios caprichoso, es un Dios bueno, como nos decía Marco, es un Dios que tiene propósito en nuestras vidas. Y aún así, en esta pandemia, bueno, no solo fueron las situaciones difíciles, también fueron las partidas de gente que amábamos. Tal vez partió el abuelito, el papá, el hermano. Y ante esa situación, mucha gente se pregunta por qué Dios permitió que muriera alguien a quien amo en este tiempo de pandemia. ¿Tú qué nos puedes comentar, Julia, acerca de esta situación? ¿Por qué Dios permitió que muriera alguien a quien yo amo? Bueno, esa pregunta es un poquito complicada de responder, pero la Biblia es como una guía para nosotros, ¿verdad? Y ahí nos dice más o menos lo que tenemos que saber con respecto a esto. Por ahí, bueno, no por ahí, es una ley de física, que a toda acción una reacción. Y en este caso, en Génesis nos dice, ¿verdad?, que el hombre cuando fue creado tuvo un pecado, él se rebeló contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué se rebeló contra Dios? Porque Dios le dijo que no debería de comer de ese árbol, y él fue y lo comió, le pareció tan apetecible que olvidó que Dios le había dicho que no. Es decir, se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, y por causa de esta desobediencia vino la muerte. Esto es algo que tenemos que comprender primero, ¿no? La muerte no está aquí porque nosotros, no sé, estemos siendo castigados quizá, o sea cosa que no entendamos. No, la muerte es una consecuencia de lo que nosotros hicimos como género humano en el huerto del Edén, ¿verdad? Desobedecimos a Dios y por ello vino la muerte. Dice en Romanos 5:2, el primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo. Y como todos pecamos, todos tenemos que morir, como nos decían hace rato, ¿no? No hay ni uno solo bueno, así que todos tenemos que morir. Yo creo que
nos hace falta como un poquito más de entender esto, ¿no? De prepararnos para morir. ¿Cómo hacemos preparativos para cuando alguien va a nacer, pero nunca nos preparamos para morir? Diciendo que al nacer es lo primero que tenemos seguro. ¿Y por qué? Por el pecado de desobediencia, porque recordemos que también la Biblia nos dice en Génesis, ¿verdad?, que los hombres vivían, habla de un Matusalén de 969 años, habla de la mayoría de los que vivían en ese tiempo que casi vivieron 1000 años, hasta el diluvio, que Noé vivió 120 años, y ahora en nuestros días, dice la Biblia también en Salmos, vivimos 70, 80 años, pero ya con muchos trabajos. Imagínense, si la muerte no llegara a nosotros, ¿cómo estaríamos viviendo nuestra vida, verdad? Llena de achaques, que viviéramos los 969 años que vivió Matusalén, imagínense cómo estaríamos tantísimos años viviendo todos los achaques, enfermedades, dolores que tenemos al crecer, ¿verdad? Por eso es necesario que este cuerpo que vemos ahorita corruptible tenga que morir, que coincidentemente quizá haya muerto en la pandemia, pues es triste, ¿no? Porque a final de cuentas es una separación, pero es algo lógico y natural a consecuencia de lo que hicimos durante la estancia que tuvo Adán en el huerto de Edén. Muy bien, Yuli, sí tienes razón, el hombre pecó, y eso nos lo dice la palabra, y como lo dices muy bien, en que desobedeció, y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios y condenados a la muerte. ¿Tú qué nos puedes comentar, Marcos, con respecto a esto, para darnos más claridad en el tema? Claro, bueno, coincido completamente con la hermana Yuli. La muerte no es algo normal. En realidad, Dios no nos creó para morir. Es consecuencia, como ella lo mencionaba, de nuestro pecado. Tan es así que los primeros hombres, Adán y Eva, fueron los primeros en experimentar esa consecuencia del pecado al perder a su hijo Abel, ¿no? También podemos ver que dos hermanas, ya en el Nuevo Testamento, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Marta y María, pierden a su hermano Lázaro. Y vemos en esa escena cómo cuando Jesús llega y ve a todos conmocionados, con grandes emociones que experimentar, que expresar, pues él llora. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró. Y vemos de esta manera cómo es necesario pasar por ese proceso y permitir esas emociones de nuestra vida, porque la pérdida de una persona denota una privación y una añoranza de las necesidades que suplía esa persona que perdimos en nuestra vida. Muchas de ellas, de esas necesidades que la persona suplía, son de amor, de cariño, de comprensión, de ayuda, de compañía, de guía, de consejo o de apoyo. Y debido a que muchas veces no somos conscientes de las necesidades que esa persona suplía en nuestra vida, pues tenemos suplida la necesidad sin darnos cuenta. Y cuando ya no está la persona, se hace evidente esa necesidad, se hace evidente nuestra debilidad, nuestra dependencia, y que puede volverse poco a poco en una fortaleza, pero lleva un proceso. Y debemos en este momento como meditar, darnos ese tiempo para analizar qué es lo que pasó. Y yo creo que lejos de considerar, responsabilizar o culpar a Dios en medio de una situación como esta, debemos ser humildes y, de ser necesario, llorar junto con Dios, pidiéndole que Él nos consuele, nos abrace y por su misericordia supla aquellas necesidades tanto físicas, emocionales y espirituales que tenemos todos los seres humanos. Yo les comparto brevemente y rápido. A mis 13 años, mi hermano se fue de la casa, se puede considerar como una pérdida, ¿no? Aunque no falleció físicamente, pero él se retiró. Eso ocasionó en mí una gran tristeza, una inseguridad, porque él suplía esas necesidades en mi vida. Me hacía reír, compartíamos tiempo juntos, me alentaba a seguir adelante, me protegía. Sin duda su ausencia en mis necesidades, y tuve que afrontarlas. Desafortunadamente para mí en esa ocasión, yo todavía aún no conocía a Dios, por lo que tuve que hacerlo, por decirlo de alguna manera, solo. Esa independencia me permitió convertir esas debilidades en fortalezas y darme cuenta
era capaz de hacer ciertas cosas que no me había dado cuenta porque él las hacía por mí. Quizás si mi hermano no se hubiera ido de casa, nunca me habría percatado de ello. Hubieran permanecido guardadas y estancadas esas fortalezas. Muchas gracias, Marcos. Sí, efectivamente tienes razón. Y precisamente me acordaba una plática que habíamos tenido con Cari, tu esposa, donde ella nos comentaba la anécdota de Esteban, el apóstol que muere apedreado. Una persona buena, una persona querida. La iglesia primitiva le tenía gran estima y muere apedreado. Y entonces ahí uno pregunta, ¿por qué, Señor? Pero en ese momento en que él muere apedreado, hay un Saulo que está viendo. Dios permite a veces esta situación para que avancemos, como tú bien lo decías, Marcos. Y en esta situación de pandemia también hay algo que nos ha estado a muchos, en especial cuando tú eres el único de tu familia que ha creído en el Señor. Tú y tu mamá o tu papá o solo 2 personas en tu familia han creído de Dios. Y en este momento pues no nos podemos congregar. Solo vemos las transmisiones a través del internet. Tal vez asistes a la célula virtual ahora y ya no te congregas con los hermanos. Y se ha sentido ese como enfriamiento. Ya no siento las prédicas como antes, ya no siento la presencia de Dios en mi vida. Y cuando estamos así creemos que Dios no nos escucha. Pero yo quisiera comentar 2 historias que aparecen en la Biblia, 2 historias verdaderas. Una es la de Daniel. Daniel, él vivía en Israel cuando llega el rey de Persia, de Babilonia, y se lo lleva allá a su reino. Y entonces dice que estaba Daniel con 3 amigos más, pero aunque estaba en el palacio del rey, estaba con mucha gente que no era conversa, con mucha gente que no conocía al Dios verdadero. Después nos dice que con el rey Darío, Daniel tenía un lugar de privilegio, pero seguía viviendo en un lugar extraño y con mucha gente que no conocía de Dios. Sin embargo, Daniel oraba 3 veces al día. Esto nos lo dice en Daniel 6:10. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a Dios. Tal vez la situación en tu casa es como la mía. Eres la única que ha aceptado a Cristo Jesús en tu corazón. Y aunque has compartido a tu familia, pues ellos no han querido aceptar. Y entonces nos sentimos solos, porque no tenemos lo que decía Marcos, ese hermano, esa hermana que nos transmite el amor de Dios, ese saludo que nos daban tan cariñoso en la congregación. Pero ¿sabes qué? Aquí estaba Daniel. Y Daniel seguía orando, y Daniel seguía dándole gracias a Dios, porque no importaba que estuviera él en medio de gente que conocía de Dios. Él sabía que el Dios Todopoderoso estaba con él. Y bueno, esto también me recuerda la historia de Pablo y Silas cuando son encarcelados, y precisamente dice que a la medianoche, cuando ellos empiezan a orar y a alabar a Dios. Y es en ese momento que los presos lo oyen y se rompen y se abren las puertas de la prisión. Cuando sentimos que las cosas están más oscuras, es cuando más tenemos que alabar y adorar a Dios. ¿Cómo ves tú, Isra? ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Acerca del enfriamiento que se está sintiendo en muchos hermanos, porque no nos congregamos, o que sentimos que Dios no nos oye o no contesta nuestras oraciones. Sí, es Eli, pues una palabra importante, ¿no? Que ha estado pasando en muchos de nosotros, que de repente el ya no asistir a la iglesia, el ya no estar con los hermanos, ha hecho que mucha gente se haya enfriado, dicen, ¿verdad? Pero muy bien nos comentaste, Eli, Daniel se mantuvo fiel a Dios. Y hay una palabra muy bonita que es fidelidad a Dios, ¿verdad? Nosotros debemos de tener esa fidelidad por Dios, por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque Él entregó a su Hijo a Jesucristo y murió por cada uno de nosotros. Entonces lo que Él ha dado en nosotros es mínimo con lo que nosotros podemos hacer
Pero te digo, esta palabra de fidelidad es muy importante y es el punto central de la vida cristiana, ¿verdad? Bien lo decía el Señor Jesucristo allí en Mateo 24. Sus discípulos se acercaban a él y le preguntaban cómo iba a ser el fin del mundo. Entonces él empezaba a explicarles y les dijo que iba a haber muchas señales, cosas como las que ahora están pasando, ¿verdad? Pero hay una parte en donde les dice a ellos, ¿por qué? Porque lo sabía que ante las circunstancias difíciles muchos seguidores iban a dejar de creer en Jesús. Entonces él dice en su palabra, y muchos dejarán de seguirme, muchos dejarán de creer en mí. Entonces a lo mejor ha pasado en nosotros, ¿verdad? Que el encierro, que la falta de economía, que la enfermedad, que la muerte, de repente nos empezamos a olvidar de esa fidelidad. Dios es fiel con nosotros y nosotros tenemos que ser fiel con Él. Entonces, yo quiero leerles también una parte ahí en la Biblia, en Isaías 26:3, dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios es nuestro refugio eterno, confiemos siempre en Él. Dios mismo sabe que vamos a tener aflicciones, ¿verdad? En su misma palabra nos dice, en este mundo pasarán y tendrán aflicción. Pero también Jesús dice, confíen, yo he vencido al mundo. Hay veces que nos sentimos tristes, nos sentimos con necesidad, nos sentimos apagados y queremos orar a Dios, pero no vamos hacia Él porque decimos, no estoy en la iglesia, no me siento en confianza. Pero es tiempo de que nos olvidemos de la religiosidad, el que un lugar nos condicione en nuestra relación con Dios. Gracias a Dios, Él rompió ese velo y ahora en cualquier momento, en cualquier tiempo como hijos suyos, en cualquier momento, incluso si no conocemos a Dios, lo podemos hacer a través de la oración. Dice que Él inclina sus oídos hacia cada uno de nosotros y está al pendiente de cada uno de nosotros. Así es, gloria al Señor. Me quedo con esa parte que dice Sisra acerca de la palabra de Dios, que confiemos en Él, que seamos fieles a Él. Y dice su palabra también en 1 Tesalonicenses 5:21, toma lo bueno y desecha lo malo. Hoy hemos hablado acerca de esta situación de la pandemia. ¿Qué podemos tomar de bueno ante esta situación? Y te pregunto a ti otra vez, Isra, ¿qué podemos tomar de bueno ante la pandemia? Así es, ¿verdad, Eli? Muchos nos preguntamos, ¿qué podrá haber de bueno ante esta situación? Y yo quiero comentar de él y quiero comentarles que hay muchas cosas que han pasado durante esta pandemia. Como comunidad cristiana Emmanuel, como ministerio, hemos podido llegar a otros países. Hemos podido conocer a gente, hemos podido llegar a otros estados, hemos podido llegar a través de las redes sociales, de las transmisiones, de la forma como se está compartiendo la palabra de Dios a muchos hogares. Yo sé que Dios ha obrado en cada uno de los hogares que con el simple hecho de prender la tele o conectar la computadora o aprovechar ese celular, Dios ha obrado. No todo ha sido malo, sino Dios ha extendido el evangelio a través de las redes sociales, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque pues es de las cosas que hablábamos ese rato, ¿verdad? Esa fidelidad que Dios nos respalda en cada una de las palabras que se ha dado los sábados, incluso ahí en la reunión de oración. Entonces, no todo ha sido malo, más bien muchas cosas han sido buenas, gracias a Dios, como poder compartir el evangelio a través de estas redes. Muchas gracias, Isra. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y Marcos, a manera de conclusión, también te pregunto a ti, ¿qué nos ha dejado de bueno esta pandemia? ¿Qué podemos tomar de bueno de esta pandemia? Bueno, pues yo creo que absolutamente Dios es soberano y tiene el control de esta situación, aunque parezca que ha salido de nuestro control, del control de Dios no. Y la pregunta yo creo que no sería ¿por qué ha pasado esta situación?, sino realmente ¿para qué? ¿Para qué? Porque Dios es un Dios de planes y de propósitos. Entonces, para que nosotros aprendamos a depender más de Dios, a conocerlo, como también lo mencionaba Israel.
porque vamos a ser sinceros, cuando todo va bien, la casa, la familia, el trabajo, pues difícilmente nos acordamos de Dios. Son realmente las dificultades, la tierra fértil en la que crece la fe. Las adversidades nos ayudan a vernos a nosotros mismos como incapaces, frágiles, débiles, y voltear nuestra mirada a Dios para reconocer a Dios como todopoderoso, como fuerte, invencible, y darle lugar en nuestra vida. El perder el control de las cosas o las situaciones nos angustia, nos estresa, nos pone ansiosos, pero gracias a estas sensaciones miramos a aquel que todo lo controla, aquel que puede darnos paz en medio de la tormenta, sabiduría en medio del caos para visualizar alternativas que se nublaban delante de nuestros ojos y sobre todo acercarnos a Él para conocerle más. Amén, gloria a Dios. Acerquémonos a Dios. Muchas gracias, Marcos, por tu presencia en este nuevo proyecto de la Comunidad Cristiana Emmanuel. Y bueno, para ir cerrando, Julie, te hago la misma pregunta que les hice a Marcos y a Isra. ¿Qué nos ha dejado de bueno esta pandemia? ¿Qué podemos tomar de bueno de esta pandemia? Bueno, pues yo creo que sí tenemos que meditar muy bien, que esto, como dijimos al principio, no es culpa de nadie más que de la desobediencia que se cometió en el huerto del Edén, ¿no? Como dice Romanos 5:18, por el pecado de Adán Dios declaró que todos merecemos morir, todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Y luego dice en Filipenses 3:21, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que ahí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestros débiles cuerpos serán destruidos, pero Él los transformará en cuerpos gloriosos como el suyo. Esto lo hará con el mismo poder con que controla todo el universo. Es decir, por ahí escuché una frase que dice, pelear grandes batallas nos acerca a mayores bendiciones. Sí, es duro lo que estamos pasando, sí es duro lo que está sucediendo, sí es duro que veamos la muerte por todos lados. Es una gran batalla, es algo que tenemos cierto el morir y que veamos morir y que en un momento dado nos toque a nosotros también. Pero también es cierto que Dios nos ofrece vida y nos la ofrece en abundancia. Nos ofrece, después de esta muerte, de como decía el texto que leímos, terminar con este cuerpo corruptible, vamos a tener otro cuerpo diferente. Y ahí sí ya no va a haber muerte, ya todo va a ser muy distinto a lo que estamos viviendo. Ahí es donde entra lo de las grandes bendiciones. Por eso, en la actualidad yo creo que debemos de pensar, como dice Filipenses 1:21, si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. O sea, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Muchas gracias, Julie, muchas gracias por compartirnos con nosotros lo que Dios les ha dado a todos ustedes. Y bueno, yo nada más quisiera comentar a ti, amigo, amiga, que nos estás viendo, a ti, hermano en Cristo, que estás viendo este nuevo programa de Comunidad Cristiana Emmanuel. Yo quisiera decirte lo que dice Filipenses 2:15, para que no pequen, ni nadie pueda culparlos de nada. En este mundo lleno de gente malvada y pecadora, ustedes, como hijos de Dios, deben alejarse de la maldad y brillar por su buen comportamiento. Brillemos como hijos de Dios. Brillemos como nuestro Señor Jesucristo. Él oraba, Él buscaba la presencia de Dios día a día. Él compartía su palabra y Él perdonaba y permitía que ese gran amor de Dios pasara a través de Él. Tan es así que dio su vida por nosotros. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este nuevo proyecto y bueno, Dios te bendiga. Y si nos estás viendo por primera vez, acércate a Dios. Es de vida. Hasta luego. Muchas gracias.